Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio y la pantalla, por favor? Buenas tardes, profesora. ¿Sí se escucha? Buenas tardes, sí se escucha. Buenas tardes, chicos. Muy bien. Vamos a iniciar con esta última sesión, ¿sí? Del mes. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Para ello vamos a hacer una recapitulación respecto, o una pequeña retroalimentación respecto a las clases que hemos tenido durante las semanas. A ver, ¿quién me podría manifestar qué clase hemos desarrollado? ¿Qué temas hemos desarrollado? De la literatura media, de Muy bien. periodos, alta edad media, plena edad media, baja edad media. Ujú. Hemos hablado de la literatura universal y sus inicios, ¿verdad? Sí, las características también. Muy bien. Anónima, obra oral, la literatura de carácter oculto, obras en Literatura verso. medieval. Muy bien. Hemos hablado de la literatura medieval la clase pasada. Muy bien. ¿Cuál es la primera corriente literaria con el cual se inicia la literatura universal? Con el clasismo, profesora. Con el ¿Clasismo? clasicismo, exacto. Con el clasicismo. Muy bien. ¿Y qué hemos dicho sobre el clasicismo? ¿En qué se enfoca el clasicismo? ¿Por qué denominamos que es la primera corriente literaria? Periodos. Hablamos cómo eran los teatros en aquellos tiempos. Ujú, claro, el teatro es un movimiento literario que se va a desarrollar después del clasicismo, ¿cierto? ¿Pero en qué nos enfocamos con el clasicismo? ¿Por qué lo denominamos así? Chicos, Dayana, Ruth, Jacqueline, Noemí, Belsi. Mis consiste en recuperar los valores estéticos. Revalorar. A ver. El clasicismo es el primer movimiento literario.
El clasicismo es el primer movimiento literario, Miss, y se Ujú, desarrolló en Grecia y Roma. exacto. ¿Y dónde tuvo mayor desarrollo? En ¿Dónde se Grecia, difundió más? Grecia, En Grecia. Muy bien, Noemí. ¿Cuál es tu apellido? espada, Espada. Tus apellidos y nombres completos, por favor. Espada. blanco. Espada Blanco Noemi. Muy bien, Miss, exacto. disculpe, no se escucha, está muy bajito su audio. ¿Me están escuchando bajo, chicos? ¿El resto? Yo lo escucho normal, Miss. Yo la escucho, profesora. A ver, debe ser el audio de su compañera. Hay que chequear ello, ¿sí? A ver, Lo mismo me pasa a mí, yo salgo y vuelvo a entrar y ya subí el audio. exacto. A veces es la red que lo detiene, ¿no? Pero con el audio qué raro. Ya, muy bien. Muy bien, entonces les decía, ¿no? El clasicismo es el primer movimiento literario, el cual se va a desarrollar con mayor mejor dicho, con mayor apogeo, o va a tener mayor difusión en Grecia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque durante el clasicismo se va a desarrollar también la famosa literatura griega. ¿Ya? Griega. Exacto. Muy bien. ¿Qué características tenía la literatura griega? Y se manifiesta también en la música, la pintura y la literatura, Miss. Exacto. Hemos dicho que cada En la movimiento búsqueda de la literario, perfección, de la belleza. muy bien. La belleza, el arte del hombre o el ser humano. Y es, Exacto. y es el primer movimiento literario. Ujú. Excelente, muy bien. Sí, en la literatura griega, sí, va a tener muchas características. Dentro de todo, como ustedes lo mencionan, ¿no? Va a ser su finalidad buscar la perfección, pero una perfección del ser humano, ¿ya? En ello se enfoca en la perfección del ser humano, en buscar la belleza perfecta. Y eso se puede visualizar también en aquellas películas que se han hecho en base a la literatura griega, ¿no? En las historias de la literatura griega. Pero hay una característica fundamental respecto a la literatura griega. Que es original, Muy porque va a bien. ser el primer movimiento literario que se desarrolló con sus propias características. Exacto. Va a En la tener, característica puede ser que ellos representaban también la tragedia. eso está parte del teatro griego. Eso es parte del teatro griego. A ver, Y muy bien. también armonía, Miss. Va a haber En armonía. las ideas de desarrollar en Armonía, cada una de las escrituras, de los escritores, ¿qué más es? Van a plantear y seguir una sola estructura. ujú. A ver, si decimos armonía, armonía en base a qué se desarrolla, en qué involucra o en qué se detalla la armonía de los textos literarios. A ver, Zulma, Roxana, Mary, Junior, Yarumi, Jacqueline, Elizabeth, Dino Derson, Dayana, Daphne. Miss, buenas tardes. La literatura griega se denomina armonía a la variedad agradable de sonidos, pausas y medidas que resultan tanto en el verso
Exacto, y la armonía se va a basar en la escritura, ¿no? En su escritura. En el verso, en la prosa, Ujú, en cómo la ellos, combinación de las sílabas. exacto, cómo ellos lo van a difundir, en qué formato, ¿ya? En ellos se enfoca. Muy bien. Ahora, pero hay una característica fundamental que va a formar parte de este movimiento y va a ser característico. ¿Cuál es ese? Racionalista, Miss. Es racionalista, ya una de ellas es que es racionalista. Fatalista también. Fatalista, ya la característica que va a predominar va a ser en que va a ser un movimiento fatalista, ya en ello se va a enfocar. ¿Por qué decimos que es un movimiento fatalista? Porque al final de las historias griegas termina en un final feliz. ¿Terminará en un final feliz? ¿En eso se enfocará? Terminaban en tragedias, mayormente representaban las O en Tragedia, tragedias. tragedia también. tragedia. Mis Tragedia, cre- tragedia. Exacto. también puede ser en creencias según la cual todo sucede por ineludible ay, cállate, Johnny, predeterminación o destino. Ujú, exacto, ¿ya? Se va a desarrollar el hecho de que es fatalista por la forma como culminan sus historias. Las historias no son netamente, se podría decir, con un final feliz y vivieron felices para siempre, Sí, sino Miss, porque fatalista habla de algo que es fatal, algo triste. va, Ahí me confundí. va a desencadenar diversas acciones que forman parte de la época. ¿Ya? En ello se enfoca. Muy bien, chicos. Entonces, la literatura griega va a tener las mismas características de la literatura clásica, ¿no? ¿Por qué? Porque forma parte de ello. Ahora, la época griega va a tener también tres etapas. ¿Cuáles son? De la griega, ¿no es el origen, apogeo, decadencia? El arcaico, el clásico y el helenístico. Exacto, ¿ya? Tiene tres etapas. En la etapa arcaica va a estar denominado de esa forma. ¿Por qué? Porque va a tener, sí, se puede decir, personas que van a ser característicos de la época. ¿Cuáles son ellos? ¿Por quiénes estaba predominada la difusión de las historias? Por los rapsaces. Por los aedos y rap, Los aedos. Rapsaces. por los aedos y por los rap, Rapsadas. rapsodas. ¿Ya? Por los aedos y los rapsodas va a estar predominando esta época, ¿ya? ¿Quiénes eran los aedos y rapsodas? ¿A quiénes los denominábamos de esa forma? ¿O a quiénes se les denominaba de esa forma? Desde la obra literaria que iban a contar a los pueblos su historia. Excelente. Ruiz Orellana, ¿no? Sí, Miss, sí. Orellana Jacqueline. Muy bien. Sí, los aedos y los rapsodas recuerdan que eran personas que iban de pueblo en pueblo contando y difundiendo las historias y las hazañas de los héroes, ¿ya? Recuerden ellos van a ser los primeros manifestantes de esta forma, la literatura. Ahora, ¿cómo eran los aedos y los rapsodas? ¿Quiénes lo difundían?
¿sí? ¿Quiénes lo difundían de esta forma? La literatura en esta época, ¿cómo va a ser? Eran contadas verbalmente. Eran eminentemente o eran eminentemente orales, ¿ya? ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había o no existía la famosa imprenta todavía. ¿Sí? Entonces predominaban los años. Y es por ello que también la literatura clásica y griega va a ser, ¿cómo va a ser? Anónima. ¿Por qué era anónima? Porque no tenía un autor. No tenía un autor. Sí, Miss. Anónima, claro, es cuando no tiene un autor. Claro, esa sería la definición más exacta referente a las historias, pero en esa época se le denominaba que era anónima, ¿por qué? Porque como estaba predominado por los aedos y los rapsodas, ellos iban de pueblo en pueblo contando las hazañas de los héroes, ¿no? Porque en ese tiempo la temática o el campo temático que ellos tenían, ¿cuál era? El teatro, Miss. ¿El teatro? El no revelar sus nombres, ¿no, Miss? No, a ver, como eran difundidos por los aedos y por los rapsodas, ya se difundía de esta forma, pero ¿por qué? Porque van a estar manifestados de pueblo en pueblo. Entonces es como yo, por ejemplo, ¿no? Ahorita yo les cuento las historias. Entonces, si a ti te agrada esa historia, ¿qué vas a hacer tú? A otra persona también se lo vas a contar. Y así Contar a otra va a persona. pasar de generación en generación, o mejor dicho, de voz a voz, en el cual se va a perder el rastro del autor original, ¿cierto? Por eso es que era eminentemente oral y era anónima en la mayoría de sus casos, ¿no? Ya se conoce a través del tiempo, ya se ha podido deducir los autores dependiendo de las características o algunas manifestaciones referente a esa época, ¿no? Pero las escrituras, o mejor dicho, los textos que pertenecen a esta época, se les da el valor no tan exacto de la autoría de un autor. ¿Por qué? Porque no se conoce ciencia cierta, si es cierta o no. ¿Ya? A ello se refiere. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la obra representativa de esta época, ¿cuál era? Odisea. Odisea. La Odisea, Miss. Muy La bien. Eliada, la Odisea Eliada, y la Ilíada. Eliada. La Son dos Odisea obras y la Ilíada, literarias Miss. que se tienen que complementar, o mejor dicho, se complementan. ¿Por qué? Porque van a tener, sí, un mismo, o mejor dicho, son obras que van a tener una secuencia, ¿no? Que te va a hablar uno tras de otro. Uno es la consecuencia del otro. ¿Ya? Pues por ello es muy fundamental. Muy bien. Luego la literatura clásica, ¿de qué otro movimiento literario hemos hablado?
¿De qué otro movimiento literario hemos hablado? De la literatura medieval, De la literatura medieval. medieval. Pero Literatura antes de ahí medieval, hemos sí. hablado del famoso teatro griego, que forma parte de la literatura clásica, ¿cierto? Sino que es un género literario que se va a difundir con gran apogeo también dentro de esta época, ¿no? Hemos hablado sobre su iniciación, cómo es que se inicia el teatro griego, por ejemplo, no es un movimiento literario que se haya iniciado de forma actual, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad nosotros vemos a un teatro con una escenificación, con personajes, la vestimenta bastante llamativa, de acuerdo al personaje que les corresponde, sí, el campo escénico y la difusión de las historias que son de las famosas obras literarias, ¿no? O historias dentro de la sociedad. Entonces, dentro de esta época, o durante esta época, sí, el teatro va a ser un movimiento literario en el cual, o mejor dicho, un género literario en el cual no se va a difundir de la misma forma. ¿No? No se va a llegar a difundir de la misma forma. ¿Por qué? Porque se va a iniciar con adoración a los dioses, ¿no? Y es una costumbre, por ejemplo, que se ha quedado en la actualidad, ¿no? En la actualidad nosotros ya no lo llamamos teatro, ¿sí? Porque ya ha ido evolucionando y cambiando la terminación, pero sí es un movimiento en el cual se va a llegar a difundir en honor a un dios, ¿no? Que en ese tiempo era el dios famoso, el dios Dionisio, que era el dios del vino, ¿no? Que en el cual se hacían adoraciones, alabanzas, cánticos, sí, octosiones en honor a este dios, ¿no? En honor a este dios con la finalidad de obtener buenas cosechas, buenos ingresos respecto a este dios. Entonces también la vestimenta con la cual ellos van a empezar a desarrollar sus historias va a ser bastante, se puede decir, simple, ¿no? Porque solamente van a usar los famosos coturnos, ¿sí? Y también van a usar máscaras, pues, ¿no? Máscaras que hacía que se difunda o se llegue a representar la forma de las expresiones, ¿no? De los actores, ¿no? Por ejemplo, si un actor deseaba actuar de forma triste o de alegre, ellos cambiaban de máscara y no usaban, y prácticamente no lo expresaban por su rostro, ¿no? Lo difundían de esta forma, ¿no? Aparte de que el uso de las máscaras les va a ayudar a ellos a poder manifestar una forma de expresión en el cual va a hacer que amplifiquen más su voz, ¿no? Y ese va a ser el objetivo del uso de las máscaras dentro de esta época, ¿no? Entonces, durante esta época, por ejemplo, se va a nacer escenificaciones o cánticos, como les decía, en honor a ese dios. Ya con el pasar del tiempo, ya se van a empezar a escenificar, sí, las obras literarias, ¿no? Y ya va a haber una escenografía, va a haber vestimenta, vestuario, ¿cierto? En ello se enfoca. Y la obra más representativa que va a estar va a ser el famoso Edipo Rey. Y luego que al pasar el tiempo va a aparecer lo que es la literatura medieval, ¿no? Que es una literatura bastante cambiante, ¿no? Va a ser o pertenecer al género épico, donde van a aparecer los famosos cantares, ¿no? El cantar de Gesta, el cantar de Rolando, ¿sí? Que van a ser realizados por los famosos juglares, ¿no? Cánticos que eran cánticos en honor a los héroes, ¿no? Durante las guerras. Y hay una representación muy conocida, es el famoso El Cantar del Mío Cid o el Mío Cid, ¿no? Que va a tratar sobre la guerra o el destierro y la recuperación de la honra del Mío Cid, ¿no? Que en reiteradas oportunidades lo van a deshonrar, ¿no? Con sus hijas, a él mismo, ¿cierto? Contra su familia. Entonces van a tener diversos detalles, ¿no? Entonces,
Son grandes representaciones de la época. ¿Sí? Hasta ahí se recordaron, ¿verdad, chicos? Sí, profesora. Sí, Miss. Profesora. Muy bien, excelente. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar un tema. Es fundamental, chicas, recuerden, es fundamental tener conocimiento de la evolución de las etapas, ¿no? Recuerden que la literatura universal va a iniciar con la difusión de un pensamiento de guerras, ¿no? La representación o difusión de las diversas guerras que va a desarrollarse durante esta época. Ya con el pasar del tiempo se van a ir modificando, ¿no? Se van a ir cambiando la temática, o mejor dicho, el famoso campo temático, ¿no? El campo temático va a ir variando, ¿sí? No va a ser el mismo, ¿no? Se inicia, ¿por qué? Porque era algo sociable dentro. Y sabemos muy bien que al pasar el tiempo, lo que se va a ir a difundir va a ser más referente a la sociedad, como en la actualidad, ¿no? Se dan a conocer historias en base a la sociedad, ¿no? En eso se enfoca. Sí, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es del área de razonamiento verbal, que es el tema de analogías. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué entendemos por el término analogías? ¿Qué comprendemos? ¿A qué lo denominamos? A ver, ¿quién tendrá alguna noción? No quiero una definición exacta, sino más bien ustedes, por ejemplo, ¿no? Al escuchar el término analogía, ¿qué pueden interpretar? Miss, más o menos yo lo entiendo como puede ser, ¿no? Médico, hospital. Ya, relación, me dices. Miss, yo lo entiendo algo de analizar para responder algo. Ya, analizar para responder algo, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea distinta? ¿El de sus compañeras? Comparación o relación. Miss puede ser unas semejanzas. Semejanza, muy bien. Muy bien, veo que sí tienen noción referente a las analogías. Y sí, tienen razón. El ejercicio o el desarrollo de ejercicios de este formato va a ser en base a un par de palabras, ¿no? Que como lo dicen ustedes, va a tener algo de relación, el cual el tema principal va a ser, ¿sí? Lo que es la relación. Sí, la relación va a ser fundamental porque lo que yo voy a buscar y analizar va a ser el tipo de relación, más no, ¿sí? Si forma parte o no de la misma palabra. Lo que yo busco en los ejercicios de analogías es el tipo de relación, ¿ya? Entonces, empezamos. Cuando nosotros hablamos de analogías, nos vamos a descomponerla, ¿no? En base a la voz griega, ¿sí? El término analogía va a derivar de dos voces griegas, que es ana y logos, en el cual ana significa conforme y logos razón, ¿no? Que al desarrollarlo de forma conjunta lo vamos a mencionar que es una razón conforme, ¿ya? Analogía. ¿Qué es una analogía? Es la relación de semejanza o afinidad que existe entre dos pares de palabras, ¿ya? Lo que predomina aquí es el par de relación, ¿ya? La semejanza, la afinidad que vayan a tener ese par de palabras. Yo debo de identificar lo fundamental primero, es el tipo de relación. ¿Ya? La semejanza, la afinidad. ¿Para qué? Para que en base a esa afinidad, a esa semejanza, yo busque dentro de mis alternativas esa misma relación.
¿Ya? Esa es la finalidad y el objetivo de este tipo de ejercicios. ¿Ya? Por ejemplo, el volante es autobús o no. ¿Qué tipo de relación creen que hay ahí? El volante, ¿qué es del autobús? Y el que lo maneja, Timón, la dirección. El timón, pienso. Ya, no, el timón se le denomina timón al del barco, pero el volante, ¿qué será del autobús? El volante es parte del autobús, es un elemento del autobús. Entonces, y el autobús es todo el objeto. Entonces, aquí, ¿qué tipo de relación hay? Hay un tipo de relación de parte, todo, ¿ya? El volante es parte del autobús y el autobús es el todo prácticamente, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Y lo mismo sucede con timón y barco, ¿no? El timón es parte El del barco, barco. ¿ya? del barco. El timón es parte del barco. Muy bien. Hay diferentes tipos de Tipos de analogía, analogía. ¿ya? Diversos tipos de analogía. ¿Qué tipos de analogía? Vamos a tener dos grupos, analogías simétricas y analogías asimétricas. Empezamos con las analogías simétricas, pero ustedes dirán, pero Miss, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Pues bueno, las analogías simétricas son aquellas analogías que van a tener una relación, se podría decir, comprobable o de afinidad, ¿no? Que van a ser intercambiables y equivalentes. ¿Ya qué quiere decir? Que al intercambiar no se modifica la relación, mientras que en las analogías asimétricas se relacionan pero no indican semejanza. ¿Qué quiere decir? Que al yo intercambiar la ubicación, van a cambiar de tipo de relación, ¿ya? Por ejemplo, tengo en las analogías simétricas analogías de sinonimia y analogías por complementariedad. Yo llamo analogías de sinonimia, su nombre mismo nos lo indica, ¿no? La analogía de sinonimia es aquel tipo de analogía que va a estar determinada por dos palabras que son sinónimas. ¿Ya? Por eso se le denomina de esta forma, ¿no? Analogías de sinónimo. Entonces, si yo cambio, por ejemplo, y digo, serena, sereno, calma, y calma, serena, ¿cambia de relación o no? Sí, ¿Cambió de relación? No, Miss. No. No, Miss. No, Miss. No, no cambia. Ahí, Miss, ¿Siguen siendo sinónimos o no? Sí, sí, Miss. Miss. Siguen Sí, siendo profesora. Sí, son sinónimos ambos. Sí, exacto. Entonces, si yo lo cambio, no va a variar ello. Siguen siendo sinónimos, ¿ya? Entonces, por eso se le denomina analogías de sinonimia y que forman parte de las analogías simétricas, ¿ya? Entonces, a ello nos referimos, ¿ya? Entonces, no cambia, ¿no? Sigue teniendo la relación de sinonimia. Ahora, tengo las analogías por complementariedad. ¿A qué llamamos las analogías por complementariedad? ¿Sí? ¿A qué llamamos analogías por complementariedad? Pues son analogías que van a mencionar, ¿sí? Que complementa a una de las palabras, uno necesita del otro. Por ejemplo, si yo tengo hambre, ¿con qué lo complemento? Comer, Comer. comiendo. Comiendo, Comer. comiendo, ¿cierto? Pero comiendo. liga bien el acto de comer con el hambre. Si yo como, ¿por qué como? Porque tengo hambre. Hambre. ¿Se Hambre. complementan o no? Se Sí, siguen Miss. Sí, Miss. Sí, se siguen son complementos. ¿Sí? Me dejo entender, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, Miss.
¿Sí? Entonces, por eso decimos analogías de complementariedad, porque uno se complementa con el otro. Luego tenemos las analogías cogenéricas. ¿A qué llamamos analogías cogenéricas? Los denominamos de esta forma a aquellas analogías que van a pertenecer a la misma categoría gramatical. ¿Qué quiere decir categoría gramatical? Que son el mismo tipo de palabra. ¿Ya? Pueden ser sinónimos, pueden ser sustantivos, pueden ser verbos, pueden ser adjetivos. Por ejemplo, yo te digo, bella, hermosa. ¿Qué tipo de palabras son? Son analogías genéricas porque son adjetivos y a la vez son sinónimos. Entonces, ¿qué son? Pertenecen a la misma categoría gramatical. Me dejo entender, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, Miss. Muy bien, entonces tenemos analogías simétricas, analogías sinonimia, analogías por complementariedad, analogías cogenéricas, analogías de sinonimia, palabras que van a ser sinónimas, analogías por complementariedad que se van a complementar una con otra y analogías cogenéricas que pertenezcan al mismo campo gramatical, ¿qué quiere decir? El mismo tipo de palabra, ¿ya? Entonces, si yo utilizo sustantivos, mi relación son palabras que son sustantivos, entonces esa misma relación yo debo de tener dentro de mis alternativas. Puede ser, por ejemplo, otro tipo de sinónimos, pero si mi relación son de sinonimia, tiene que ser de sinonimia. Pueden cambiar de palabras. Puede ser, por ejemplo, serena, calma, son sinónimos, pero dentro de mis alternativas, si yo encuentro, por ejemplo, feo, o mejor dicho, bonita y hermosa, esa debe ser mi alternativa, ¿o no? Sí, Miss. Exacto, porque Sí, cambió mi campo semántico quizás, porque no tiene nada que ver con serena y calma, pero lo que gira en torno a ejercicios de analogías son en base a su relación. ¿Ya? Entonces, en eso se enfoca. Ahora, las analogías asimétricas. ¿Quiénes son? Por ejemplo, tenemos el de ubicación, causa-efecto, la analogía inclusiva, la analogía de intensidad, oposición antonimia, de función, de secuencialidad, ¿sí? De reciprocidad o por el producto o de causa-efecto. ¿Ya? Por ejemplo, entonces acá, por ejemplo, vamos a ver algunos tipos de analogías asimétricas, pero primero vamos a denominar las partes de una analogía, ¿no? Una analogía va a tener tres partes fundamentales. Va a estar en base a su par base, sus alternativas, donde dentro de sus alternativas vamos a encontrar al par análogo. Ya, por ejemplo, acá tenemos hora, día. Aquí hay una relación de parte, todo, o digo de todo parte. Pero si yo cambio, por ejemplo, aquí tengo una analogía asimétrica, porque si yo, por ejemplo, le cambio día, hora, ¿cambió el tipo de relación o no? Sí, Cambió, sí, Miss, también. cambió Sí, el tipo de profesora. relación. Entonces, esta es una analogía asimétrica, porque si yo al cambiar se modifica, ya es una analogía asimétrica. Si no se modificase, sería una analogía simétrica. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la hora y el día. La hora es parte del día. El día es el todo. Entonces, esa misma relación yo debo de buscar dentro de mis alternativas. El año es parte del mes. Sí, el año, sí, Miss. El año es... El año es parte del mes, o sea, el año es un elemento del mes. No, Miss, no. no, El año sería parte del mes. No, por eso. ¿El año es parte del mes
O sea, es un elemento del No, mes. No, Miss, pues, no. no, pues, entonces esa no es la relación, no debería de ser mi alternativa. Mi relación es que la hora es parte y mi día es todo. Pues no sería mi. El tiempo es parte del minuto, Sí, Miss, sí. ¿sí? Sí, No, Miss. No, 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 no. No, Miss. no, 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 Miss, Miss. no. La hora Pero sería. el La minuto hora. es parte del tiempo, sería. Claro. Sí, Claro, Miss. tendría que ser al revés para que sea mi alternativa. ¿El mes es parte del año o no? sí, sí, Ahí sí, 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 Miss, ahí sí. sí, exacto, ahí ahí sí, el sí, sí, mes ahí sí. es parte del año, ¿ya? Ahí sí, esa sí sería mi respuesta. Respuesta. Esa sería mi respuesta. ¿Por qué? Porque tiene la misma relación. Por Sion. eso es mi respuesta. Ya, tengan en cuenta. Yo tengo muchas preguntas a veces en el WhatsApp cuando me preguntan, varios de sus compañeros me dicen, Miss, esta pregunta no entiendo. ¿Cómo hago? Lo que pasa es que a veces ustedes cometen el error de desarrollar este tipo de ejercicios buscándole dentro de las alternativas que tenga la misma palabra o que forme parte de esa palabra. Pero no siempre es así, porque la hora, el día no tiene nada que ver con el mes y el año, ¿cierto? Entonces, pero es mi respuesta, ¿por qué? Porque tiene la misma relación. Por eso es mi respuesta, no porque forme parte de las palabras, sino porque tiene la misma relación que mi par base. ¿Ya? Entonces tenemos tres elementos, par base, mis alternativas y dentro de mis alternativas va a estar el par análogo, que es la respuesta. ¿Ya? Luego tengo acá, ¿no? Algunos ejercicios, o mejor dicho, ejemplos de tipos de analogías en par base. Sinónimos, por ejemplo, foráneo, extranjero, respeto, consideración, analogía simétrica. Antónimos, analogías asimétricas, ¿no? Aspereza, suavidad, simpatía, antipatía. Agente, característica o objeto, característica, ¿no? Leche, ¿de qué color es? Blanca, su característica. Eso es también una analogía simétrica, ¿por qué? Porque si yo cambio, por ejemplo, blanca con leche, ya no sería agente característica, sería característica agente. Varió, por eso es asimétrica. Agua incolora. Género, especie, por ejemplo, ¿no? Ave, canario, pez, pejerrey. Continente, contenido, ¿no? El cofre, ¿sí? Tiene tesoro. La alcancía que tiene, monedas. Objeto, lugar. La lavadora, ¿dónde va? A la lavandería. El teléfono, a la oficina. ¿Ya? Entonces ello es. Y acá tenemos la forma de relación, ¿no? O mejor dicho, el método de resolución, que es el método famoso, el método del ROM, que es relación, orden y naturaleza, ¿no? Que voy a tener, primero busco el tipo de relación. ¿Dónde? En mi par base. Debo de identificar el tipo de relación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver el orden. ¿Ya? El orden que yo debo de buscar dentro de mis alternativas. Y según su naturaleza. ¿Ya? No olvides que para resolver este ejercicio siempre debemos de utilizar este método, que es el método del ROM. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿O todo claro, chicos? Chicas, ¿me confirman? ¿Todo claro? Sí, Miss, sí, todo sí, sí, claro. profesora. Muy bien, entonces en base a lo que yo les acabo de explicar, vamos a desarrollar estos ejercicios, pero primero me gustaría que ustedes lo intenten en base a lo que les acabo de explicar y pongamos en práctica la teoría, ¿no? Les voy a dar yo 3 minutos nada más para que lo puedan desarrollar, ¿sí? Y luego lo desarrollamos conmigo.
Profesora, no se le escucha. No se escucha. ¿Culminaron, chicas? Nos dio 2 minutos para memorizar. ¿Culminaron? ¿Lo intentaron? A ver, muy bien. A ver, empezamos. Noemí. Noemí. Sí, profesora. Pienso que A es ver, pie. Ah, sí. el primer ejercicio, a ver, lo desarrollamos. Oro, metal. ¿Qué tipo de característica, o mejor dicho, qué tipo de relación tenemos? Yo pienso que es piedra y picapedrero. No, pero primero, ¿qué tipo de relación tenemos? Recuerda, ¿cómo se desarrollan estos ejercicios? Identificando. Identificando que es semejante. Exacto, la semejanza, el tipo de relación. ¿Qué tipo de relación tenemos? El oro con el metal. Claro, por eso, ¿qué tipo de relación de las que hemos visto? A ver, Alison, levantaste la mano. Ahí tenemos agente característica, ¿cierto? El agente, ¿cuál es el objeto? El oro. ¿Y cuál es la característica? Que el oro es un metal. ¿El coco es una palmera? Sí. ¿El coco es una palmera? No, 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 no es. Miss, es un No, fruto. fruto de la palmera. Puede ser el Que se tomate, parece la es planta, un la vegetal. palmera, sí. Puede ser, ya, Miss, tomate. es el tomate vegetal. Vegetal. El Yo tomate es un también diría vegetal. la C, Miss. Exacto, porque cumple qué cosa, la misma Sion. la misma relación. Relación. Y pues, chicos, la idea es que ustedes lo intenten, pero en base a lo que acabamos de explicar, porque por ejemplo, si ya conocemos el tipo de relación, ¿es fácil encontrar la respuesta o no? Sí. Sí, Sí, profesora. ¿ya? Muy bien, entonces la alternativa C sería la respuesta. La trompa elefante. Aquí tenemos parte, todo. La trompa es parte del elefante. Sería la escama. Pico, pájaro. La A, Miss. La A, La B. A ver. Pico, pájaro. Escama. La escama también parte del pez. La B, profesora, pico La pájaro. A. El pájaro tiene su piquito. a ver, La B, Miss. pero, La B. a ver, escuchen. Recuerden el método del ROM. Relación, orden y naturaleza. La trompa es parte del elefante,
Es un elemento que va delante, ¿cierto? La escama. Sí, El pez Sí. Entonces puede es la ser- A, escama pez. no tiene sí, mi, la Sí, misma. la escama es parte del pez. No, pero no Sería la todos los B, peces Miss, tienen el pico escama. y el pájaro. La B, Exacto. El pico es parte del pájaro, porque respeta la misma naturaleza. ¿Ya? ¿Qué quiere decir naturaleza? No quiere decir que tiene que ser de la misma característica, sino que, por ejemplo, acá tenemos que la trompa hace una relación de parte todo, pero de un elemento delantero del animal. ¿Ya? A ellos. sí, ¿Ya? Entonces sería pico pájaro. Lima, Perú. ¿Cuál sería la respuesta ahí? La C, Miss. La Barcelona, España. Ahí tenemos todo, capital y país, en todo. sí, en Pero, todos está. una de las naturalezas de este ejercicio, mejor dicho, de este tipo de relación, La A, es Sudamérica. Exacto, Quito, Ecuador, La A. Ecuador. Lo demás pertenece a Europa. Europa, Exacto. Calor, fuego. frío, hielo. ¿Qué son? Calor y fuego. ¿Qué son? Sinonimia de intensidad. De Frío, intensidad. hielo será. Nieve, sudor, otoño, sequedad, destrucción, desolación, premio, esfuerzo. Nieve, sudor. La nieve provoca la sudor. D, la D, la D, la D, La destrucción provoca desolación. desolación. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, Miss, ninguna. ¿Todo claro? Sí, ya entendí. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido comprender y entender referente a este tema. Sí, es bastante fácil de interpretar si ustedes siguen las secuencias. Sí, si no hay dudas, me consultas. Me despido y espero que les haya gustado la clase del día. Gracias, profesor. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Gracias, Miss. Chao, Miss. Cuídense. Buen